Vale, bueno, seguimos con el ejercicio. Espero que hayáis metido bien los productos. Algunos intentaremos repasarlos, ¿vale? En cualquier momento, si detectáis algún error, editáis y lo cambiéis cuanto antes mejor, ¿vale? Porque ahora vamos a empezar a meter información ahí que vas a relacionar y si no está bien, hay veces que hay que eliminar todo y volver a empezar, ¿vale? Bueno, habéis creado los productos, mesa y silla, ¿vale? Si alguno tuvo tiempo y a lo mejor ya creó los productos nuevos productos de empleado y nuevos productos de coste de preoperación y coste de posoperación, fantástico. Y si no, utilizarlo luego, cuando creéis los centros de producción, utilizarle el número 0, ¿vale? No pasa nada, ¿vale? Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es crear reglas de reabastecimiento, ¿vale? Tendréis que intentar replicar lo que está en la página 3 abajo, ¿vale? Poner reglas de reabastecimiento, y reglas de reabastecimiento son 5. Para la silla, para la pata de la silla, para el cuerpo de la silla, la madera de la silla y los clavos, ¿vale? Entonces, volveréis a generar para el vuestro, silla 1, pata silla 1. Entonces, para eso tenemos que ir, vamos al almacén. Lo normal es ir al almacén, quiero decir, ¿quién crea las reglas de reabastecimiento? Ahora aquí, recordad que tenemos permisos de todo, pero el que crea las reglas de abastecimiento es el del almacén, ¿vale? Pues lo lógico es ir por almacén, ¿vale? Y productos en almacén. Podéis ir por cualquier otro sitio por donde hemos accedido a productos. Pero normalmente, el que tenga permiso y verá reglas de abastecimiento es el que tenga permisos de almacén, ¿vale? Hoy tenéis muchos permisos y estáis haciendo trampa, ¿vale? Pero si no, las reglas de abastecimiento solo las vería y las definiría el de almacén. Entonces, vamos a definir. La primera era, no, es en la silla. La mesa no tiene reglas de reabastecimiento. La mesa era contra solo bajo pedido. Los que tienen reglas de reabastecimiento son las sillas, son las que van a operar contra stock. ¿Vale? Entonces, para que veáis, tendréis que ir a la silla, editarla y crear una nueva regla de reabastecimiento para el producto que hayáis creado, ¿vale? Cuando entréis en entra 1, 2, 3, 4, 5, 6, entran el 6 que se fueron. Vale, iréis a reglas de reabastecimiento y la crearíais. Bueno, mira, ellos ya habían creado también la forma rápida, ¿vale? Esto es lo que tendríais que hacer ahora, crear la regla de reabastecimiento de vuestro producto desde la ficha de vuestro producto, ¿vale? Es un sitio desde el que crearlo. También se pueden crear desde el otro lado, desde un poco más abajo, que hay reglas de reabastecimiento, también las podéis crear desde ahí. Vale, os da un nombre, ¿vale? Esto es una secuencia que os propone el programa, ¿vale? Si le dejáis. Y le tenéis que identificar vuestro producto, ¿vale? Silla 1, silla 2, silla 3, silla 4, y ahí generáis la regla, ¿vale? Para la silla hemos determinado una cantidad mínima de 60, una cantidad máxima de 100, y compramos sillas de 1 en 1. Esto lo que hace es, cuando bajo de 60, compra hasta tener al menos 100 de 1 en 1, ¿vale? Pero aquí realmente no es compra de fabricación, ¿no? Así ya fabricamos nosotros. No, una regla de reabastecimiento no es una regla de compra, ¿eh? Ah, vale, o sea. Es de fabricación. Una regla de reabastecimiento. Yo tengo que tener Puede una cantidad. Puede ser Luego yo voy a la ficha y digo, ¿este producto cómo hago? ¿Lo compro? ¿Lo fabrico? ¿O hago magia con él? ¿Vale? O sea, es mucho más alto. Sí, pero tú le has definido cómo tengo la silla. Lo que él va a tirar hacia abajo. Él lo que va a hacer es... Él te va a decir que te faltan 20 sillas y que tienes que conseguirlas. Cuando siga el ejercicio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vender 100 sillas, ¿vale? Rompo stock. ¿Vale? Entonces, vendo sillas. Las sillas las fabrico. Entonces,
lanza orden de fabricación de 100 sillas, ¿vale? Intento vender sillas, pongo que vende una silla. Si tengo stock, vende la silla y no pasa nada más, vendió la silla. Cuando venda 80 sillas y rompa stock, entonces dice, tengo que fabricar lo suficiente para llegar hasta 100. Lo que sea, puede coincidir con el número de venta o no. No tengo por qué fabricar los mismos que he vendido, simplemente tengo que fabricar los mínimos necesarios que le acaba de mandar esto. Si los fabrico y si los compro, porque yo no Vale, fabrico, pero la silla la estoy fabricando. Y entonces tira hacia abajo y dice, para fabricar la silla necesito 4 patas, tanto cuerpo y tanto clavo. ¿Tengo o no? Imagínate que tengo clavos, no los compra. Imagínate que tengo cuerpos, no hace nada con él, tira del stock de cuerpos. Tira de patas, no tengo suficiente stock. Lanza la orden de fabricación de esto. Para fabricar la pata necesito madera para la pata. ¿Tengo un stock? Bien, no lo tengo, la compro. Tira todo esto. Si durante este proceso alguna operación la habéis definido mal, rompe y trunca, ¿vale? Por eso os lo que decía, tener cuidadito, porque tú bajas por las ramas. Si alguna rama está desconectada, le falta la operación, le falta el material, le falta el centro de producción, le falta algo, no es capaz de seguir, ¿vale? Si tú le puedes decir, por ejemplo, que fabricas ese producto de un mes determinado a un periodo, una fecha determinada a otra fecha, y luego ya no vuelves a fabricar más hasta el año siguiente o hasta otra fecha que tú consideres. Vale, ahí de pronto no... sí, tú entras y creas una orden de producción con una fecha determinada. ¿Por qué? Porque me da la gana a mí. Sí, Sí se puede hacer. sí, no viene de ningún sitio, sí. Vale, nosotros estamos planteando lo que dispara es la venta. Pero yo puedo decidir fabricar porque no tengo no he vendido nada, pero tengo gente y quiero llenar las máquinas. Tú lo que me dices es con programación. Hay que fabricar todo lo para vender en verano, todo ahora. Sí, Sí. te anticipas a las ventas. Porque ahí aún no tienes ventas en firme. Fabricas contra una programación, sí. Entonces ahí es el director de producción el que mete órdenes de producción. Y no vienen de ningún origen. Aquí estamos haciendo como el flujo lógico de que el que me dispara son las ventas, ¿vale? Y una situación a la inversa, por ejemplo, si yo tengo stock suficiente y le quiero dar una orden para la fabricación, no lo da, ¿no? Sí, se puede, sí. Como director de producción te puedes decidir fabricar. Pero si tengo mucho stock, El hombre gana la máquina. El que dice que tienes stock suficiente, tú dices, pues quiero más. Quiero más. pero te dice y te deja hacer. Sí. Tú decides sobre él. Y te avisa del stock. Tú luego dices, bueno, que es suficiente, Me pues da quiero igual. más porque creo que este año voy a vender más. Pues hacer más. De hecho, tal como está configurado, luego lo veremos, él lanza cosas, pero las lanza en borrador, ¿vale? Daros cuenta que el que va a disparar todo el flujo es un vendedor. Un vendedor no es quien para mandar producir. Un vendedor no es quien para mandar comprar. La venta genera órdenes de fabricación en borrador y el director de producción tendrá bien fabricarlo o no. Las órdenes de producción van a generar órdenes de compra en borrador. El comprador tendrá bien comprarlo o no. A lo mejor lo roba en la esquina y aparecen en el almacén. No estaban, nadie sabía por qué, no había inventario, pero de pronto aparecieron en una esquina. Me sugiere comprarlo, pero yo de pronto veo que están en la esquina y no estaba inventariado. No le hago caso a la orden de compra y las actualizo el inventario y aparecieron de la nada. Se sugiere cosas, pero luego los humanos son los que tienen que decidir. Está pensado ¿Sí o así, no? ¿eh? La gente dice, ponlo en automático. Fírmame en un papel que sea automático, ¿eh? No está para eso. Los humanos tienen que tomar decisiones. Está fallando. Los inventarios nunca están bien. Cuando quiero meter clavos, está fallando. Puede ser que clavos es consumible. Si lo haces desde el lado del abastecimiento directamente, sí, tienes que ir a la ficha del producto clavos, que lo pone abajo en pequeñito. No te lo enseño porque si no, voy a la aplicación espera, voy a hacer el primero, a ver si ya 04 y si me ha funcionado. Y añadido el siguiente con el botón de crear. Digo, si he creado YouTube, pero no me aparece. Bueno, ahora sí. Lo arroba solo me aparece el primero. Porque está filtrado por la silla. Si lo quieres en la silla, voy a sacar el producto suyo. Claro, pero ahora que estás haciendo, es el abastecimiento de la pata.
No le estás metiendo una regla de abastecimiento a la silla, no a la pata. Tienes que encontrar la pata de la silla. Vuelve hacia atrás, vete a productos, quítale los filtros, puede ser vendido. Ahora ahí te va a aparecer las patas. Ten en cuenta que la pata de la silla puede ser vendido, entonces pata de silla y ahora desde ahí le vas a poner de abastecimiento y están ahí. Ya no las veías porque estabas accediendo desde otro filtro. Pero sí que las habías creado. Lo único que te la había mandado a paseo, una de ellas. Antes de hacer algo, borro. El programa, si contra algo que hayáis creado le habéis hecho una operación, ya solo se puede borrar desde la base de datos. ¿Vale? Ya el operario no puede, o sea, alguien no lo puede. Yo he creado un producto, uno y otro producto, que se llama igual, he hecho ventas con los dos, el usuario no puede borrarlos. Hay que ir a base de datos y decir que el programa te dice, no, yo no puedo borrar porque ya has lanzado un albarán, ya has lanzado una factura, ya has lanzado algo contra ese producto. Entonces el usuario ya no puede, a ciertas mal realización de su usuario, que no puede borrar el propio usuario, porque ha desperdigado información por la empresa. Lo oculto ahí, no, ya lo has hecho público, entonces ya no te es tan fácil eliminarlo. ¿Vale? Tendrías que pedir que alguien te eliminara el barán, que alguien te eliminara el asiento, que alguien te eliminara la factura, que tendrías que borrar todos los rastros. Eso lo más fácil es hacerlo directamente desde base de datos. Aquí es que lo hizo nadie. No, aquí canta, lo hiciste tú a tal hora. O sea, no. Se hizo eso, sí. ¿Qué le hiciste tú? Vale. Le decía lo de clavos, llegaste a hacer el de clavos. Sí, tenía razón, yendo por clavos. Sí. Porque no está esperando que establezcas una regla de reabastecimiento consumible, ¿vale? Aquí porque pretendimos hacer ese comportamiento extraño de un clavo. Puede ser, por ejemplo, yo que sé, un aditivo, un pegamento o algo así. No estás controlando que le echas un microgramo de pegamento para pegar una pata. O sí. Todo depende de lo que bajes de afinación. Bueno, veo que más o menos estáis haciendo por ahí. Bien, entonces lo siguiente, el que haya acabado, lo siguiente es crear los centros de producción, ¿vale? El que hubiera creado sus productos de preoperación y posoperación, que los utilice, el que no, que utilice el preoperación 0, el posoperación 0 y todo eso. Que cree sus centros, pero que los costes asociados puede coger el 0, lo que sea, ¿vale? ¿Eso qué significa? Que es como si tuviera 5 máquinas iguales y el coste es el mismo para todas las máquinas, ¿vale? Ahí no tiene sentido crear coste de pre y posoperación en la máquina 0, en la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, distintos. Si fueran distintos, evidentemente habría que crearlos. Es raro, cuando las fábricas son nuevas se compran 5 máquinas iguales, luego no. La máquina que viene dentro de 2 años es más rápida, es más grande, pero aunque estemos en el mundo de la eficiencia energética, consumen más. ¿Vale? O consumen menos, no lo sé. ¿Veis? En producción, configuración. Si no se lo da. Sí tienen. Sí tienen. Este usuario sí tiene. Nada, si veis que capaces de crear centros de producción. Intentar hacerlo por el orden que marca ahí, o sea, primero centros de producción, luego operaciones, luego rutas de producción y luego listas de materiales. Intentar hacerlo en ese orden. Vale, así se facilita también a la hora de configurar, es el orden más fácil de crear y que no se olvide nada. Si hacéis en otro orden, realmente hay que hacer
no puedes acabar lo que has hecho primero y tienes que ir luego a terminar de configurar. Entonces hemos determinado que la mejor manera de que quede todo completo es haciéndolo en ese orden. Centros de producción, primero construyo la fábrica, luego veo qué es lo que me fabrica cada máquina, luego establezco cada producto por qué ruta va, ¿vale? Qué operaciones tengo que hacerle para completar el producto. Y luego, por último, asociamos la lista de materiales. Vale, centros de producción hay 3, operaciones hay 5 y rutas hay 4. Coste de ensamblaje. El centro de ensamblaje es producto coste de ensamblaje y es coste del centro de ensamblaje. Luego el coste CC va y Centro de corte. Uno del tablero y otro de las patas. Si alguien está saturado, corta y luego puede tirar de nuestros centros de producción, de nuestras operaciones y de nuestras rutas. Le digo que tampoco... Se pone Vale, yo, que esta es claro, una parte está aquí, dura ¿no? y ardua, ¿eh? Y... Una vez en la vida. sí, Se pone lo tirar único de que lo que tenéis. la fama cuesta y hay que curársela. ¿Cómo? Se puede utilizar lo que está aquí ya. Sí, Sí. incluso puedes utilizar el truco de duplicar. Vale. Si vais a cualquier centro de producción, le dais a, hay un botón más Dale el encima, botón más arriba y no le deis a suprimir, por favor, y darle el último. sale duplicar, Duplicar. podéis duplicar. Si lo veis, está ahí. El problema es que al final tenéis que, bueno, sí, os lo duplica con los costes que creamos nosotros. Vale, vale, utilizarlo. Vale, bien. Pero luego lo que haces en realidad, primero te cuesta, pero quizás luego el segundo tiras de duplicaciones y cosas de esas siempre que sea posible. El tema de la producción no es un tema que lo llevo yo propiamente, yo llevo más la parte económica, bueno, una gestión más amplia. Y, bueno, y se puede al programa tenemos la necesidad de tener un catálogo de un cliente puesto aquí dentro. Se puede tener. Imagínate que yo soy ferretería y quiero tener los tornillos traspasados aquí al programa. Quieres importarlos. Sí, Si te pasa un Excel, sí. O sea, desde un Excel, no sé, por ejemplo, lo hemos hecho hace ya, precisamente para una ferretería, nos ha pasado 50.000 referencias de producto en un Excel y las hemos metido en otro. O sea, nosotros nos das el Excel, nosotros lo colocamos como tiene que ser y luego ¿y cómo se hace la codificación del producto? Porque cada catálogo te dice que el tornillo lleva un código, ¿no?
de una referencia. Sí, una referencia. Él traga lo que tú le digas. Nosotros creamos un campo referencia en la ficha de producto, luego en el Excel creamos un campo que se llama referencia, y entonces cuando O pases sea, al Excel vas a utilizar los mismos códigos que utiliza el proveedor en este caso. sí. Si quieres que sea lo mismo, si no, Sí, sí que quiero. pero cámbialos en origen. O los cambias en origen o los cambias en destino. No, sí que quiero. En este caso es más cómodo en origen. Igual que se pueden importar productos, se pueden importar clientes, proveedores, datos maestros. Siempre que tengas un Excel o CSV, se pueden traspasar. Cuando sea más de 50, vete pensando en importar en automático. Hasta 50 puedes decidir hacer una mano. No. Ya te lleva Las horas. ferreterías eran muchos. 50.000 te puede llevar varios meses. Pero sí, eso es lo más habitual. Porque la duda que tengo yo es lo siguiente. En concreto es una camiseta. Son camisetas, ¿no? Imagínate, camiseta, sudadera, bueno, lleva. Pero una camiseta puede ser manga corta, Vale. ¿no? Variantes. Vale. Puede tener talla S, M, color, Eso son variantes. tal y tal. De hecho, Y tengo un yo me doy ejemplo, cuenta que el cliente tiene un solo código. tengo un ejemplo con una camiseta precisamente. Un solo código, eso no puede ser cierto. No, el catálogo sí. El nombre, pero el El código de no, barras tú Los ves. de barras no puede tener el mismo. Claro, los códigos de barras son distintos. Tiene el nombre que es camiseta básica, no sé qué. Eso sí. Si me puedes enseñar lo que tienes de camiseta. Cada color tiene su propio código de barras, tiene un número de artículo No. propio. Entonces es que tengo una codificación común. Pero cada artículo, cada variante tiene vida propia. Es lo que estaba diciendo. Yo cuando estaba reunido, yo dije, de alguna forma ellos deben tener. Nosotros aquí no lo vemos, porque ves limpio. ¿No? Tú ves un código, ves los colores, los Si es algo colores. que vendes en lineal, la probabilidad de que tenga un código de barras asociado tiene que ser altísima. No es obligatorio el código de barras, pero es lo más común. No, porque ellos dentro internamente tienen que darse de baja. Mira, te No. abre aquí una, es una tienda de chavales. Vale, bien, está bien. Es una La camiseta camiseta básica. básica ahí tiene estas variantes, que es lo diferencia La entre talla, color o por talla. eso. Entonces esto es el template, esta es la plantilla de camiseta básica que tú dices que tiene un código único, Sí, pero luego existe la camiseta negra S, la negra M, la negra N, la negra XL, eso. la azul S, la M, la tal. Vamos a la lista de variantes y él nos crea las 12 variantes. Cada una tiene vida propia. Ah, amigo de mí. Pero de un tal has creado de pronto 12. Pero, cada una de ellas pero, ¿cómo importas tú esto? Pues tú me dices, camiseta básica tiene 10 colores y 10 tallas. Y yo lo importo y él me hace talla, color, y genera eso. Y si tú me das los datos, nosotros te lo importamos. porque realmente vuelve aquí hacia atrás, Sí, Lo único que estás diciendo es que hay una camiseta básica sí. y luego hay Atributos. X atributos como esas variables. Tú nos dices que esta camiseta tiene un atributo color y otra talla. Por ejemplo, y por otro lado, Si tú ves el catálogo del cliente, está, bueno, dentro de un orden exactamente como está ahí. está como esto. Está como está. Vale, pues él lo traga y ya, eso ya lo crea él. Entonces, ¿cuál es nuestro deseo? Que nuestro cliente pueda decidir él y que esta información ya nos venga filtrada. Quiero decir, que el cliente tenga acceso a esto y pueda decir, bueno, pues yo quiero el color negro, talla M, 30 unidades. Y me llega a mí, que voy a hacer el presupuesto, o esto ya rellenado, ¿entiendes? Eso existe. Es un usuario portal, que se llama. Sí. Digamos que le darías a... Pero claro, tú vas a estar en su catálogo, pero queremos que el cliente pueda venir empezando a darnos estas informaciones, ¿sabes? Que venga un y hacer tu pedido. Vale, luego, por ejemplo, aquí en la tienda de comercio electrónico lo vemos. Eso es. No sé por qué sale las notas. Bueno, igual que tiene eso. Y él, por ejemplo, puedes hacer que tu cliente haga el pedido a través de aquí. Ahora, si mi proveedor no me facilita un Excel, olvídalo, ¿no? Alguna información tiene que dar. Algún tipo de formato. Es el porque lo podemos mover las columnas y las cosas que te dé para que nosotros podamos mover, o el que sea, tiene que mover las columnas o ordenarlas en el Pero tú tienes que poner, por ejemplo, yo tengo el proveedor A, B y C, ¿no? Sí. Cada uno tendrá un Excel distinto, yo quise. Pero eso lo trabajamos nosotros. Y ahí Claro, ya
Lo que hay que decir es que o él o tú lo tienes que unificar, porque Odoo solo lo traga de una manera. Claro. Pero nosotros trabajamos el Excel. Tú me das el Excel en bruto y yo lo... Lo que hay que hacer es No, retrabajar sí, el sí. Excel. Lo que hay que hacer es retrabajar el A ver, Excel. te digo, Excel es lo más habitual. Casi cualquier programa de gestión suele exportar a Excel, es lo más normal. Si no, Es raro que no exporte a Excel. Se tenga el programa que tenga. Lo cual, Bueno, quien dice Excel, estamos diciendo No. LibreOffice, LibreOffice, TSV, para que lo entendáis. LibreOffice Calc. Bien, quiero que frenar en el centro de producción. Yo creo un relato tremendo. No sé, yo tengo todo hecho. Digo, terminé con el centro de producción coste y pro. ¿Qué tengo que...? de producir esa parte de aquí. Esto es un... Esto es una forma gráfica de de producción. porque yo soy una persona, por ejemplo, yo soy visual. Esto lo hago para mí. Y el centro Pues yo te pongo una tablet, me cuesta entender la guía, lo veo de esta que manera. es el centro de embalaje. Ensamblaje. Cuando llevas 5 o 6 años, Siempre o tú sacas una versión nueva, estaba aquí. No, pues eso yo lo pongo a modo Eh, de historia, igual que el árbol de la lista de materiales. Pero luego el programa no lo reproduce así, lo reproduce ¿por así. qué? Porque, por ejemplo, ahora está la versión 2, lo decía él, y sin embargo, nosotros estamos es mejor la 8. O sea, en los software privativos es normal que te obliguen a actualizar por licencias y tal. Pero si tú tienes un RP, que es una decisión a largo plazo, y te funciona bien, lo normal es que lo mantengas 5 o 6 años. Que hay una funcionalidad concreta que una versión nueva te da, se ve si existe en esta propia versión o si te compensa migrarte a una versión nueva. Pero no es normal que te cambies cada 10 meses. Estoy diferentes entre el 7 y este. El del 7 y el 8. Por ejemplo, los accesos directos son los Bueno, el 7 sí que tiene algunos. En el 8 lo que cambia mucho es el almacén. Pero visualmente, no. Si ves el 6 sí que pega un salto. La 6 no se parece nada al otro programa. Pero vamos, que lo normal es que hagas un cambio cada 5 años. Pero si son muy haciendo cosas en 6.1. Pero vamos, quitando la es uno de las mayores que tienes que instalar. sí. Sí, la instalamos, sí. Lo que pasa es que en la versión 9 no está hecho. No está... Pero digamos que migrar quitando la contabilidad, que es un poco compleja, de migrar, porque migrar productos, clientes de una versión a otra es relativamente fácil. Lo cual ese salto es sencillo. Si no quieres migrar la contabilidad, puedes pasar de versión a otra. No tiene mucho sentido si tu versión te vale y estás trabajando bien. ¿Se puede hacer esta implementación, digamos, por fases en la empresa? Por ejemplo, nuestra es producción, ¿no? Pero si solucionamos concretamente este problema que tenemos con presupuestos, facturas, ¿verdad? Y después quiero ampliar a fabricación, ¿se puede o tengo que hacer todo de golpe? No, lo más habitual es que intentemos desde el primer momento instalar todos los módulos que vayas a necesitar en un futuro, pero solo vamos activando y configurando los que necesites. Vale, de todas maneras se podría hacer de la otra manera. Instalamos los módulos que quieras y mañana instalamos unos módulos nuevos. Lo que pasa es que eso nos puede crear algún conflicto más. Entonces, inicialmente intentamos instalar todos desde el principio y luego vamos activando unos y configurándolos o no, y arrancando por departamentos. Esa era mi pregunta. Sí. Es bastante habitual poder arrancar. Y la otra opción incluso es solo instalar esta parte y luego instalo la otra y luego instalo la otra. Eso nos da un poquito más de problemas. Es que yo pensaba que No, es mejor instalar todo lo que puedas y luego que dice, te hace falta instalar un módulo que te cree el código EAN 128, te lo meto a mayores, ¿vale? Pero no me obligues a meterte a mayores la producción después, el almacén después y no sé qué, porque puede crear conflictos con los módulos que instalaste antes. Entonces, digamos que nosotros preferimos instalar todo y luego te vamos activando unos a otros, no es lo mismo. hacemos un análisis global desde el principio.
en todas las necesidades y requerimientos que vas a tener. Y en función de eso hacemos la implantación y la configuración. Luego te damos acceso y te activamos pues la fase que tú quieras empezar. Pero digamos que por detrás, si tú lo veas, ya hemos metido producción, ya hemos metido almacén, para que luego, cuando te lo activemos y empieces a trabajar, ya esté todo fluido y no haya conflictos. Por ejemplo, la parte de contabilidad realmente es la última. Cuando has configurado todo, la contabilidad termina saliendo sola. Vale, y no, entonces, no, aunque no quieres contabilidad, la está haciendo por detrás. Y hay un momento que termina haciéndola bien. Porque has ido puliendo todo, has pulido ventas, has pulido compras, has pulido almacén, has pulido producción y termina saliendo la contabilidad bien. Desde el primer momento, pues no, ves que aquí me falta esto, no sé qué. No, pule todo y sale, luego sale ya sola. Y vas haciendo así. Arrancar todo en paralelo, sí. Al final realmente tienes que un departamento, lo pules, lo tal y decides hacer producción todo de golpe. Pero cada uno arranca como le da la gana. Y si se puede decir, Las Cotizaciones, sí. no sé si lo tenemos. Parece la contabilidad. Pero sí, es activo. Bueno, sí. Claro, por ejemplo, desde el punto de vista de producción, estamos buscando los centros de producción. Lo habitual es que al garante que es el centro de producción, te dé su ficha de amortización. Las máquinas. Pero puedes no decidirlo hacer hoy, si solo hacemos el centro de producción y el de contabilidad arranco el 1 de enero del año que viene y en diciembre preparo las fichas de amortización de ese centro de producción. ¿Vale? Que las vas arrancando por fases, aunque estaba ahí detrás, previsto para hacerlo. y el tiempo de implantación de estos es algo hay un patrón para esto, un mes, 6 meses, un año, para implementar en una empresa. Menos de un mes, 2 meses, imposible. Y una cosa compleja, 6 meses ya empieza a ser, cuando ya es, por ejemplo, esto que ya involucra todo, ya estamos hablando de 6 meses, ¿eh? O sea que hay que arrancar antes de verano si quieres llegar a diciembre. Si no, Con producción, dice. con producción. 6 meses para implementar. 6 meses, pero no por el programa, nosotros lo acabamos de hacer en 4 horas. El problema es la gente de la empresa que normalmente está trabajando. Por eso, Nosotros digamos a empresas que están trabajando. claro, Si tuvieran todo el tiempo libre del mundo, pero lo normal es que vayas y durante 2 semanas no No, puedo ahora porque no tenemos que puedo. presentar el IVA el día 20, no sé qué y tal. Pues como no le dediquéis tiempo, no llegáis a diciembre, pero por vosotros. Es un trabajo mutuo. Claro. Claro, vamos a ver, nosotros cobramos por servicios. Si yo quieres que te configure todo, me lo pasas y yo lo hago. Pero normalmente aquí es la gente quiere ahorrar costes. ¿Cómo? Eso ya lo hacemos nosotros. Vale. Mira, te recuerdo que tenías que hacer las fichas de amortización y no las has hecho. Entonces, no, la amortización no sale hasta que no metas las fichas de amortización. Y 2 días antes te dicen, bueno, hazlas tú. Digo yo, hombre, si me lo hubieras dicho hace un mes, no corríamos. Y ahora 2 días antes hay que correr. Vale, venga, lo hacemos. Aquí es una labor mutua. pero en general hablamos de 6 meses para meter todo, Para que esté funcionando todo. para que esté funcionando todo. Pero una parte así de presupuestos, con facturas y tal, Eso eso es claro, ¿no? Si es una empresa de Son nueva pues claro, creación, digo rápido, ¿no? Como que si por parte del cliente hay predisposición, sí se puede hacer muy rápido. Si para nosotros instalarlo y configurarlo, Mira, un arranque muy rápido que nos hicieron entre 1 mes y 2. Importaba de China, multidivisa, vendía a 30 países, multidioma y no sé cuánto. Y por necesidad lo arrancaron en 1 mes y poquito. Ahora nos llaman porque, claro, hay cosas que no salen, pero bueno, el 90% de la funcionalidad la arrancaron. Luego el 10% que restaba, pues casi en directo, oye, estoy intentando hacer una factura en esta moneda y no me sale. ¿Cómo era que hacía no sé qué? Pero arrancaron porque tenían que vender, tenían que facturar y tenían que tal. Se pusieron las pilas y lo hicieron en 1 mes y pico. De hecho, tiraban ellos más que nosotros. si es una empresa que parte de cero, ¿es más rápido o se puede complicar más? Es más cómodo, más cómodo. Porque te adaptas al programa, ¿no? Sí, y además no hay interferencias con el trabajo día a día. Claro. Te está trabajando 10 horas al día y Y pues, su jefe, el cachondo dice, tienes que dedicarle tiempo para pasarte al nuevo programa. Si te pongo una pistola, lo haces. Si no, voluntariamente la gente le cuesta hacerlo, lo hace el último día. Los usuarios son así.
Lo hacen cuando no tienen más remedio. Mira, y los datos, ¿dónde están almacenados? Y los datos, Una base de datos. una base de datos, pues es Ya, pero bueno, Un servidor vuestro o nuestro, pues como queráis. Si el cliente tiene un servidor propio, se lo podemos instalar en su servidor. Si no tiene, quiere que lo instalemos en uno nuestro. Bueno, aquí Puedes sí. contratar un servidor en la nube. Aquí realmente sí están las dos cosas, ¿eh? Quiero decir, un RP no es nada más que una interfaz para ver sobre una base de datos. Instalamos la base de datos y el RP, que es una interfaz que te permite a ti como usuario ir muy fácil a una base de datos y coger datos de allí. Se instalan a la vez. Pero es algún servidor. O del cliente, o nuestro, o en la nube. Depende. Hay clientes que tienen su servidor propio y lo instalamos ahí. Hay otros que no tienen y nos dicen, lo metemos en una cosa. Y hay otros que lo contratan en la nube ellos. la ley de protección de datos y todo esto. Entonces, ¿qué? Ahí lo que veáis, que dicen que no puedes contratar un servidor de Estados Unidos. Vale, no lo contrates. No. Asegúrate de que está ahí. Contrata en Europa. Claro, pero es que digo, que Pero eso es, entre comillas, lo que queréis hacer vosotros. Vamos a ver, quiero decir, hay gente que nos pregunta cómo lleva la contabilidad B. Y tú quedas así y dices, ¿y cómo me lo cuentas? ya. Entonces, quiero decir, por Sí, eso sí, te digo yo, yo hago lo que tú me dices dentro de un cadro, que no puedo. Entonces hay que llevar la libreta, que es lo que le digo. La libreta. Yo te monto algo, lo que tú hagas bien o mal con eso es cuestión tuya. Si lo quieres montar aquí, lo montas, y si lo montamos en Panamá, lo montamos en Panamá, el problema es tuyo. Yo digo que esta persona me lo manda a montar allí. No sé si lo va a utilizar bien o lo va a utilizar mal. Y si cumples la ley de protección de datos o cualquier otra ley que te autoimpongas a ti mismo. No sé. Yo te comentaré, lo comentaré, pero Operadores que no cambian. Eso no aparece en usuario. bueno, En multiempresa está en la misma base de datos con algún Sí que está servicio de producción. esquema diferenciado o crea una base de datos por cada empresa. no, normalmente cuando utilizas la configuración de multicompañía es porque quieres compartir algo de la base de datos. O sea, Si no, no lo hagas. Es el horario. Si no, no lo hagas. o sea, no lo puedes hacer Sí, para pero solucionar problemas de empresas, para solucionar una consultoría o una asesoría. Si tienen algo en común, consolidan cuentas, bien, entonces hazlo, si no, separadas. Mejor Para separadas. recursos humanos, Sistemas el para horario de trabajar. trabajo. Sí, si no, no tiene sentido. Tiene sentido porque comparten algo, comparten contabilidad, comparten productos, Sí, que sean empresas comparten de la misma- clientes, comparten proveedores. Y Así pensé sí, si no en comparten algún nada, son operador, diferentes, tres diferentes. en algún operario para poner un horario, Separa y vencerás. pero tampoco La parte, no es duda. La parte económica de eso, esto es cuánto suele costar. ¿Cuánto cuesta fabricar? ¿Cuánto cuesta una casa? No es eso. No. Dentro de un muerto. Puedes vivir de alquiler, de compra, te pueden prestar la casa y luego puedes Yo tener lo que una casa quería pequeñita, una tener, casa grande. yo lo que me gustaría tener era una Por eso luego lo hablamos que están grabando aquí. disculpe, No, y esta grabación luego dentro de 3 años dicen ese precio, tal, y esto más el IPC, y estamos en el año 14 de abril de 2016. Y el precio, digamos que es variable en función de tus necesidades, No, del análisis que hagamos. yo lo tengo claro. Pero no se cobra, el producto si existe, no se cobra por él. Si hay que hacer desarrollos extras, se cobran. ¿Vale? Pero el producto no se cobra por él, se cobra por el servicio de implantación. ¿Vale? Y mantenimiento, y soporte, y lo que tú quieras, información, y lo que sea. Siempre que exista, si hay que hacer un desarrollo ad hoc, yo quiero que haga esto y haga esto. Nadie lo está planteando en ninguna parte del mundo, no existe, no te lo podemos poner, te lo tenemos que crear a ti. El horario de trabajo que hay que definir se hace desde los recursos humanos. No, porque no lo digo. Pero imagino que sí, que crear. Sí, se hacen recursos humanos, sí, horario de trabajo. Aquí donde está. ¿Y dónde está eso? No, es la orden de trabajo. Horas laborables. ¿Y dónde está? ¿Mi hoja de servicio? No. Pero lo vamos a buscar aquí, vamos a buscarlo en grande. Ya lo harán.
una empresa de recursos de trabajo. Vale, sí. Vale, perdón, mira, no es el recursos humanos, no, estamos en producción, configuración, recursos, horario de trabajo, no sé si tenéis acceso a esa parte. Vale, Sí, sí que tengo. Esa sí tenéis parte, sí. Producción, configuración. No hay nada de recursos. no, Vale, vale. no, Entonces habrá un horario de trabajo predeterminado y tendréis todos que coger el de sí, ya, solo hay ese. vale, Daros cuenta que el horario de trabajo lo determina bien en la empresa, no es raro que el de producción de pronto empiece a cambiar por ahí cosas raras. Eso lo creas una vez también y tiras de él. Turno mañana, turno tarde, turno noche, turno fin de semana. Alguien lo creas una vez y luego juegas con ello. ¿Vale? ¿Por dónde vais, más o menos? Tú estás en centros de producción. yo también. Vamos. ¿Tú estás en centros de producción? ¿Ya avanzaste más? En centros de producción. Debería hacerlo de- Sí, tenemos que ir a hacer a veces. Estamos 5 minutos más y luego empezamos a hacer un ejemplo de sillas, ¿vale? Paráis un momento y luego termináis de configurar esto.
Bueno, luego seguís y si os sentéis agobiados, tiráis de nuestros productos del cero, ¿vale? El cero está ahí para, bueno, si hay algo que no os haya faltado configurar en lo vuestro, lo normal es que luego no sea capaz de seguir el orden, ¿vale? Pues va a romper y no va a ser capaz de hacer lo que esperáis que haga. Bien, entonces hemos configurado la silla con todos sus componentes, sus materias primas, ¿vale? Hemos establecido el flujo lógico de ellas, ¿vale? La silla se vende, las materias primas se compran, las del medio se producen. Y aquí en la mesa, lo mismo, la mesa se vende, esto se compra y esto se fabrica, ¿vale? Si hay algo que es distinto, pues no va a funcionar como uno espera que funcione, ¿vale? Y luego, por otra parte, a la silla le hemos marcado reglas de reabastecimiento, de stocks mínimos y máximos, ¿vale? A la mesa no, era bajo pedido, ¿vale? Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es disparar todo el flujo logístico, todo el flujo lógico, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer va a ser vender sillas y vender mesas, ¿vale? Nosotros ya hemos hecho ventas, solo para que veáis luego qué forma de operar distinta tiene, ¿vale? Hicimos un par de ventas, nos dispararon órdenes de producción, ¿vale? Y luego, para que veáis que aparece la información ahí, toda la trazabilidad. Yo aquí tengo la orden de producción 02, ¿vale? No le cambiamos el nombre en inglés, pone Manufacturing Order, con 5 dígitos y sin número de año, pero yo se lo podría haber puesto, ¿vale? Bien, aquí me está indicando que el documento de origen me vino de la Sales Order 02, del pedido de venta 02. Y aquí me está indicando, bueno, lo pone de una manera rara, pero yo lo sé, que es que hubo una venta directa, ¿vale? Que me disparó esto, ¿vale? El que me disparó esta Manufacturing Order fue este pedido de venta al 02. Como la mesa era fabricar bajo pedido, entró un pedido y el pedido me dispara la Manufacturing Order, ¿vale? Bien, ahora muévete por otra ¿vale? Esto ahora estoy fabricando una pata de la silla. La pata de la silla, ¿quién me lo manda a fabricar? La orden de fabricación de la silla, ¿vale? Para fabricar la silla necesito patas de silla. Tengo patas de silla, entonces la orden 03, vale, yo vendí sillas, rompí el stock de sillas. El stock de sillas me manda a fabricar sillas. Para fabricar sillas no tengo patas de sillas. La orden de producción de fabricar la silla me dispara una orden de producción de fabricar pata de la silla. El origen de la Manufacturing Order 004 es la Manufacturing Order 003. Ahora voy a la 003 y me dice que mi origen es una orden de reabastecimiento. Lo llama Procurement Order o Order Procurement o algo así. ¿Vale? La regla de reabastecimiento de las sillas me hace disparar esta orden de producción. No me la disparó la venta, me disparó porque rompí stocks. ¿Vale? Esto es la trazabilidad. Voy viendo qué es lo que me hace disparar cada uno de ellos. Si hubierais configurado todo bien, al final tendría que disparar órdenes de producción informando de estas maneras, ¿vale? Bien, entonces, vamos a ver qué es lo que lo hizo disparar. Fueron las ventas. Entonces, hacemos un repaso, ¿vale? Aunque seamos una empresa de producción, como no vendamos, no hacemos nada. Entonces, vamos todos a ventas, ¿vale? Ahora nos ponemos el rol de vendedor y podemos empezar desde más arriba, podemos empezar desde presupuestos. Vale, empieza desde presupuestos, ya. Vale, para anteceder, vale, porque veáis solo que es un tiro de enter, vamos, de clic. Vale, creo un presupuesto, alguien me pide un cliente, vale, ya lo tengo, mi cliente es el cliente 0, y me pide sillas, ¿no? Creo que es lo primero que vendemos. Sillas. Y voy a vender 60 sillas, me dice. La aplicación ventas, hacer un nuevo presupuesto al cliente adecuado de 60 sillas. El cliente adecuado es el cliente 1, el 2, 3, 4, 5, 6, y nosotros el 0. 60 sillas, ¿vale? Coge el precio de venta, coge el IVA asociado a este producto y además ve si el cliente es nacional, intracomunitario, extracomunitario, todo eso, ¿vale? Lo cruza, ¿vale? Y me determina el precio con sus impuestos, ¿vale? Y le llama presupuesto. Bien, yo ahora lo podría imprimir y se lo mando al cliente,
¿vale? Me generaría el modelo presupuesto y se lo mandaría al cliente. Le puede mandar un mail con acceso a esto, le pueden mandar un PDF, ¿vale? Y va y me lo acepta. Entonces me llama y lo acepta. Y entonces, fijaros, quieras hacer o no quieras hacer presupuestos, no te cuesta nada. Entrar por presupuesto y ir a confirmar venta. Un enter, confirmo venta, ¿vale? Ahora ya le llama pedido de venta. El pedido de venta está firme, ¿vale? Ahora ya acabo de disparar la información, ¿vale? El pedido de venta ya está avisando al de almacén. Vamos al almacén. No vayas por ahí mejor. A mí no me gusta ir por ahí. Vamos al almacén, nos ponemos la gorra de almacenero. Vamos a la mes de salida de mi compañía, ¿vale? Ahí podría tener un almacén, 2 almacenes, 3 almacenes, 4 almacenes, infinitos almacenes, ¿vale? Pues la ubicación de salida y me dice que la sales order 006, que es la que disparé ahora, ¿no? Tendría que servir, es la 5, hay que disparar alguna más. 60 sillas, ¿vale? Eso es, perdón, eso es una RAI. Y si le das el nivel te genera eso. Esas líneas, 21, fila 1. Vale, Eso está bien. vale, esta es la nuestra. Vale. Me dice que el documento de origen es el 05. Entonces, fijaros lo que hace realmente. Vendo la silla, aviso al almacén, tienes que sacar 60 sillas. Y él ve si hay en el almacén o no, ¿vale? Con esta creo que no rompíamos stock aún. Ya no sé si rompíamos stock o no. Vale, si rompe stock, ahora lanzaría orden de producción. Si no rompiera stock, 60 sillas, no, teníamos 90. 90. Y la regla de reabastecimiento era 60. Sí, entonces 60. Baja de 60, él tiene que estar mandando a producir. Producir hasta llegar a 100. No, hasta llegar a 100. Sí, No, sí, rompe por abajo y produces hasta arriba. ¿Vale? vale. Luego veremos si se cumple esa forma, ¿vale? Pero tú, por ejemplo, el de almacén podría ya suministrar, que sí que tiene, aún tiene stock, ahora tiene stock, podría suministrar. Lo que me va a disparar es cuando yo saque estos productos fuera. Cuando saque estos productos fuera, entonces sí que me he quedado sin ellos, ¿vale? Bien. Nada, deja así. Deja así. Deja así, no involucremos aún el almacén. No involucremos aún el almacén, ¿vale? Ahora vamos a vender mesas. Ya que estamos vendiendo, volvemos a ventas y vendemos mesas. Vete un momento a producción, ¿no? Vete a producción. Vete a producción, ¿vale? Y aquí veis que todavía no hay ninguna orden de producción nueva, ¿vale? Porque aún, yo tenía stock por ahora disponible de sillas. Hasta que la silla no salga, realmente aún sigo teniendo el stock de sillas, ¿eh? O sea, aún no he roto el stock. El stock se rompe cuando sale, ¿vale? Y yo he podido hacer una venta para dentro de 2 años. Una venta dentro de 2 años no me rompe el stock a día de hoy, ¿vale? Rompo el stock cuando saco. El del almacén que ya bien, sacar del stock hoy. Bueno, que me pidió hace 2 años, se lo mando a ver si cuela, ¿vale? Rompo el stock hoy, ¿vale? Entonces son 2 cosas. Cada momento juega en su momento. Bien, ahora voy a vender mesas. Y las mesas sí que no tengo en stock. Entonces las mesas sí que me va a disparar las órdenes de fabricación, ¿vale? Vuelvo a ventas y voy a vender mesas, ¿vale? Y vendíamos 10 mesas. Vale, lo mismo, confirmo la venta. Aunque lo tuviera que hacer automático, no lo está haciendo segundo a segundo. Realmente, por ejemplo, ahora estamos lanzando un planificador. Antes comentábamos, las producciones no se hacen cada segundo, ¿vale? Normalmente producción, no sé cómo haréis, se hacen por turno o por día, ¿vale? No está recalculando la producción cada minuto. Entonces, aunque haya hecho una venta, lo normal es que no afecte a la producción de hoy. Tal como viene, normalmente lanzas el planificador una vez al día.
a las 2 de la mañana suele venir por defecto. De tal manera que las ventas de mesa de hoy se van a repercutir en la producción de mañana, ¿vale? Lo otro produciría un nerviosismo muy grande, que es que de pronto me aparece una orden de producción para fabricar ahora, pero yo estaba fabricando otra cosa. Entonces, bueno, normalmente lo ejecuta un planificador, ¿vale? No es inmediato, no es just in time. Ejecutas el planificador, lo que pasa es que ahora nosotros lo forzamos a ejecutar el planificador, ¿vale? Bien, entonces deberían aparecer nuevas órdenes de fabricación, ¿vale? Sí, porque algún representante a la derecha nos dirá porque algunas se lanzaron con fecha anterior, no sé por qué. Estamos a 18 del 4, ¿no? A 14. Sin embargo, entiende que no, que está atrasada porque... o sea, estas están atrasadas, ¿eh? Por eso aparecen en rojo. No sé por qué salieron con fecha anterior. No sé por qué la lanzamos nosotros. A lo mejor no se había lanzado el planificador, ahora lanzamos un planificador que cogió ventas de antiguas. Y de pronto ahí identifica. Este es un criterio para que ahora el de producción organice. El rojo te llama y el azul pues viene a significar que bueno, estás en plazo. Vale. Bien. Bien, ahora veríamos, por ejemplo, también betacompras. Y aquí nos ha lanzado órdenes de compra también, ¿vale? Aquí hay órdenes de compra que las lanzó las reglas de reabastecimiento, OP son Procurement Orders, ¿vale? Y hay otras que me la vendió directamente, me la lanzó una Manufacturing Order, ¿vale? Esta me la lanzó una Manufacturing Order que a su vez viene de la Sales Order 002. Vale, digamos que cada cosa me la lanzó una cosa, tiene un antecedente, ¿vale? Un disparador. Y veis que están en borrador. Ahora el de compras decidirá si compra o no compra, o la aparecieron allí. No la tenía contabilizada, ¿vale? Y las órdenes de producción lo mismo, las órdenes de producción estaban en borrador, ¿vale? Si no compra, ¿qué vas a hacer? Si la aparecen por allí, porque no lo tenía contabilizado, No quiero. Puede inventar y punto. sí, no le haces caso. Si las devoluciones, Una devolución de un cliente. Lo que haces es, tú haces una salida, un out, el cliente te devuelve, le das a devolución y te genera un in. Puede ser un in total o parcial. Y en ese momento te preguntas si la entrega la das por realizado o no, porque el cliente te lo puede haber devuelto y decir, en mi vida vuelvo a tratar contigo, entonces cierras la operación. O no, esas tres que te he devuelto me las tienes que volver a fabricar, entonces la dejarías como abierta, ¿vale? Todo eso tienes que hacerlo en ese momento y decir si la dejas abierta o no la dejas abierta. Igual que entregas parciales y todo eso, te piden 100, puedes decidir que te agrupe todo o ir mandando, ¿vale? También se lo puedes configurar. No dejes que el almacén los saque hasta que no esté completo. O puedes ir lanzando parciales. Si te pidieron 100 y lanzas 40, te genera un nuevo out por el resto. Y dice 60. Estos 60 vienen del anterior de 100, pero quedan pendientes. Te genera un nuevo albarán pendiente de 60, con el origen el otro. Salvo que no, mira, al final le mandé 90 y los 10 restantes no lo quiere. Ese out lo darías por cancelado. Y el pedido de venta quedaría cancelado. Quedaría suelto. Puede pasar incluso que te piden 100 y mandes 110. Alguna vez se manda lo que te piden, ¿vale? No sé en qué sector hay algún sector en que se manda lo que se pide. Entonces todo coincide. Si no, pues hay que ir haciendo cosas. Vale, que bueno, entonces ahora vemos, vale, que de pronto ha diseminado un montón de información por todos los sitios, ¿vale? Entonces, y solo hicimos ventas, ¿eh? Hicimos ventas, nos generó albaranes de salida, ¿vale? Las ventas lo que genera son albaranes de salida. Y una de albaranes de salida, de ahí hacia atrás empieza a hacer cosas. O mando a fabricar, y la fabricación manda a comprar.
¿vale? Entonces va apareciendo toda esa información y esa información la lanza el planificador. Siempre que encuentre la información precisa, ¿vale? Por ejemplo, si no te voy a proveedor, no es capaz de lanzar los pedidos de compra en borrador, ¿vale? Bien. Bien, ahora hay algunas cosas que tenía que fabricar y no puedo fabricar porque todavía no tengo ni la materia prima ni nada. Entonces ahora hay que ir al revés. Ahora tengo que comprar y recibir. Y una vez que compra y recibo, ya voy a tener materia suficiente para fabricar, mientras no me deja de empezar la fabricación. ¿Vale? Porque no tengo disponible de materia de compra. Si la tengo, podría empezar esa orden de fabricación. Pero como no... Por ejemplo, en la mesa no voy a tener nada estocado. Pues esas órdenes de producción no voy a poder fabricarlas. ¿Vale? Si aparecen por ahí, sí, de pronto actualizas el inventario y de pronto aparecen y la orden de producción dice, no sé cómo, sin haber comprado, puedo fabricar porque me ha aparecido, ¿vale? O sea, que me pregunta eso. Vas a compra, haces las compras y luego hacemos las recepciones, ¿vale? Ahora hay que hacer todo el proceso administrativo, ¿vale? Hay que hacer la compra y recepcionar, ¿vale? Entonces vamos a lo más fácil, pasas por aquí y confirmar pedido. Compras, sí, vamos a compras. Si creamos una cuenta. No iba a ver si te permitía cambiar testando todos los pedidos a la vez, pero no vale uno. Vale, ahora gorra de compras, entramos en... Cada uno debería entrar en el pedido de compra que hubiera asociado a su producto y a su proveedor. Si lo hubiera hecho bien, debería el suyo, ¿vale? Y entonces entra en él y un botoncito. Confirmo pedido. ¿Está todo ok? Yo soy el de compras. ¿Está ok? Sí. ¿Este es el precio de compra? Bien, no. Si mi proceso me dice que tengo que pedir licitaciones, abrimos otra cosa más compleja, ¿vale? Pido 3 ofertas, bla, bla, la registro y la mandarás o no hacer la compra contra ellas. No tenemos tiempo de hacerlo, ¿vale? Aquí lanza una orden contra el proveedor que tengo asignado. Por si acaso lo reviso y le doy OK, ¿vale? Y ahora ya lo que haríamos, aquí te da opción de recibir productos porque tengo el permiso de almacén. Realmente ahora iríamos a almacén, iríamos a recepciones y aquí hay unos que están listos para recibir. Le llama transferir, pero son recibir y los voy recibiendo, ¿vale? Le llama transferir, ¿vale? Estoy recepcionando 4.500 kilos de madera. Compruebo que me vienen 4.500, que no me vienen 4.400 o 4.800. ¿Vale? Transferido, ya está dentro. ¿Vale? Y así, pues yo soy el del almacén y voy recepcionando. Ahora me llega el otro camión, lo recepciono. Me llega otro camión, lo recepciono. ¿Vale? En el orden en el que haya llegado. Cuando le doy la recepción, ya existe ese material. ¿Vale? Con lo cual ahora ya podría fabricar lo que pudiera fabricar. Si tal, recepcionamos todo, compra todo y recepciona todo. ¿Para qué? Nosotros creo que hacer entonces estas hojas para que esto funcionara. Sí, claro. Sí, luego las preguntas y tal. Si queréis, espera un momento, no le des tú, sal otra vez a la lista, sale la lista. Aquí yo no tengo relacionado el proveedor, salvo... Pero por ejemplo, aquí el 5 sí que le está funcionando. Esto es del 5. El 5 lo completo todo. No, tú eres el Yo 5. soy Funcionó. De todas formas, sí, cosa más sencilla. Que tiene, es imponible. Ah, sí, compró aquí, no sé, compró para todo el año. Tenía dinero suelto, tenía poco dinero suelto, medio millón, y nada, decidí invertir en madera. Ahora me queda poco por los dúos. La madera oscila mucho, y ahora había un buen precio de madera. Traes un barco de Brasil, ¿no? Y tienes que comprar el barco entero. Vale. 5 millones. No, es medio millón. Perdón, medio millón. ¿Lo recepcionas tú o lo recepcionamos nosotros? Vosotros mismos. Por ese dinero ya te lo descargan allí, te lo... vamos, todo. Ya.
Vale, ahora estaríamos en la parte del ejercicio 5, ¿vale? Que era ir al menú de compras, ver solicitudes de presupuesto, ¿vale? Y ahora estamos haciendo el 3 del ejercicio 5, que es ir al menú de almacén y darle encima a la mercancía. Y ahora, si queréis, vamos pasando por ver qué stocks hay. Vamos a almacén, productos, lista y filtrar. Bueno, filtrar o agrupar. Y quitarle todo ese sentido. Verlo de todo. Agrupa por filtra por productos disponibles. ¿Quieres ver esto? Claro. Vale, sí. No, estaba viendo otra entrada. Hay una entrada que permite ver agrupa por productos y luego por almacén. O si tienes varios almacenes, hace lo contrario. Cambiarías el orden. Primero le dirías por almacén, solo tenemos uno, warehouse. Vale, si tuviéramos varios, veríamos warehouse, almacén 1, almacén 2, almacén 3, almacén 4, que es algo que suele pedir la gente. Vale, cambiando el orden de los filtros. Primero ubicación y luego producto. Vale, y aquí ahora vas viendo cada uno, lo despliegas, despliega uno de ellos y ves aquí ves las cantidades del producto. Sí, aquí no está sumando. Bueno, cuando lo desplegamos sí que vemos el valor de inventario, aquí no lo está sumando bien ahora. Vale, indica la cantidad y el valor del inventario. Vale. Eso sería el punto 4 del ejercicio 5, ¿vale? La parte de compras y confirmación de compras y la recepción de la mercancía que se hace desde el almacén, ¿vale? Bien. Ahora iríamos a producción, ¿vale? Vamos a producción y lo que no se ve. Vale, aquí lo minimicé para que se vean todas las columnas. A la derecha del todo pone el estado y es listo para fabricar o esperando materias primas. Estas órdenes de producción que quisiera no las puedo fabricar. No las he comprado o todavía falta un subcomponente, ¿vale? A lo mejor para la silla tengo que fabricar primero la pata de la silla y la madera de la silla, con lo cual todavía no puedo fabricar la silla. Previamente tengo que fabricar las patas, el cuerpo, ¿vale? Y una vez que fabrique esto, ya me va a asistir materia prima para fabricar eso, ¿vale? O sea que no me puedo equivocar. O sea, primero tengo que fabricar lo que tengo que fabricar primero y luego lo segundo, ¿vale? Me está orientando qué es lo que puedo hacer y dejar de hacer, ¿vale? Bien, entonces ahora podemos... bueno, aquí estamos viendo las órdenes de producción creadas y las órdenes de trabajo. Todavía no, solo estábamos consultando, ¿vale? No las vimos, no las damos por ejecutados ni nada. ¿Vale? Estamos viendo lo que se puede fabricar y lo que no se puede fabricar. Vale. ¿Tenemos alguna Si hubiera alguna fabricada podríamos consultar ya el coste de la orden, ¿vale? No hay ninguna fabricada, aunque vale, aquí luego cuando la llegamos ejecutado nos va a sacar el escandallo, ¿vale?
O sea, el coste de materiales, el coste de operaciones y el coste de máquinas para esta orden de producción, ¿vale? Por ahora sí podemos determinar el coste material y nos está estimando él el teórico, ¿vale? Nos está estimando el teórico lo que costaría fabricar esto. Fabricar Fantasía. sí, pues aquí es un número raro, 1217. Son patas, sí. Tengo números raros. Ah, porque son 240 kilos, ¿no? Lo que se diga. Bien, vale, entonces estamos viendo las órdenes de producción, ¿vale? Y también se verían las órdenes de trabajo, ¿vale? Una orden de producción puede estar formada por una o varias órdenes de trabajo, ¿vale? La diferencia aquí es que la mesa cuando mando la orden de fabricación de mesa, tiene dos operaciones asignadas. Una es una orden de trabajo y la otra es otra orden de trabajo, ¿vale? Cada orden de trabajo es para generar una operación. En la silla, las órdenes de fabricación son monooperación, son órdenes de producción monoorden de trabajo, con solo una orden de trabajo, ¿vale? La orden de trabajo la haces en un centro de producción, ¿vale? Y una orden de producción no, es fabricar por completo la mesa. Y para eso puedes pasar por varias órdenes de trabajo y por varios centros de producción. Esa es la denominación de las cosas, ¿vale? Esto es el coste de orden de producción. Bien, vamos a una orden de producción. Estaremos en el ejercicio 7. El ejercicio 7 pone producción de las mesas. Bueno, ejercicio 7 y ejercicio 7 pone dos veces ejercicio 7. Uno es el 7 y otro es el 8. Elige la orden de producción de una mesa, a ver si encuentras. No hay ninguna mesa. No hay ninguna mesa. Vuelve a lanzar. Ah, vale. Si vamos a estar de materias primas, ya venta compras. Ya lo gestionamos. Vale, pone ahí como que el material de las mesas todavía no llegó. Sin embargo, los compramos y lo recepcionamos. Dale a comprar disponibilidad. Que a veces, no, nos faltan patamesa y tabla mesa. No, pero lo enlazábamos, ¿eh? Tenía que estar enlazado. La pata y la tabla salen hechas. Ahí no hay orden. Vale, venga, hacemos la silla. Vemos la orden de producción, creada por de la silla y la pata. Abre una de las que podemos hacer. Vale, y ahí sería el arrancar la orden de producción esta. Vale, ahí empezaría a contar. Ahí, bueno, estamos confirmando que lo hemos hecho. Luego todo depende de cómo esté formada la producción. Empresas en las que no dan un inicio y un final, sino que, digamos, al acabar el turno, el encargado y ejecute todas estas órdenes de producción. Digamos que el decir que la orden de producción se hizo o no es en diferido, ¿vale? No es en directo. Pues es la opción esta la que estamos haciendo, es sí, se fabricaron las 240 sillas. Sí, fabricamos patasilla, fabricamos cuerpo cero
y de repente la silla 0 cambió de estado y pasó a listo para fabricar. Ya tenemos los componentes. Vale, las dimos por realizadas. Aquí pues en diferido, lo hicimos en diferido. Vale. Sí, porque no te lo digo, Tira de esos que acabamos de mostrar. Porque ya estaban disponibles. Vale, y entonces ahora empiezan a cambiar estados, hay realizadas, hay listas para fabricar y hay esperando materias primas. Y aquí podríamos jugar con los filtros para solo ver lo que está listo para fabricar, que es lo único que me incumbe a mí. Vale, esta realmente a quien le preocupa es a compras. Bueno, a mí también, si no voy a cumplir la producción. O sea, me preocupa para avisar a compras o darle un bocinazo más, pero bueno, no tiene sentido porque el de compras lo está viendo, él está viendo su película, que tú le cuentes la misma película, bueno, al final funciona así, ¿no? Los bocinazos, pero bueno, la información está ahí, el de compras te dirá, ya lo estoy viendo, ya estoy negociando con él, o no, a lo mejor se olvidó, pero ahí le aparece que tenía que comprarlo, ¿vale? Bien, bueno, entramos por estados aquí, esperando materia prima, realizada, listo para fabricar. Mira, yo estoy perdida porque yo no encuentro los pedidos de compra. He vendido. Sí. No habíamos hecho todos los pasos. Si no hiciese todos los pasos, no llega un momento, no es capaz de ¿Qué pedido de vender sillas 0 y patas 0, venderlas. Y luego también tiene que ejecutarse los planificadores, que a veces tarda algo de Yo tiempo. fui a 3. A veces tarda algo de tiempo en ejecutarse No hay planificadores. ningún pedido de venta. Yo tengo un pedido de ventas, el deseo Perdón. 012. Pero, vale. Y lo tengo ya en ver orden de entrega. Lo transferiste. Lo he transferido. He actualizado el... No. El planificador, pero no me sale. A lo mejor yo estoy perdida, ¿eh? Pero esto es la mesa. Vale. No tiene proveedor. No, y Verdad. tienes la mesa 3, no está creada como como producible. La tienes como comprar y bajo pedir. El producto mesa 3, que es el que se supone que estás... ¿Tengo alguna hoja por ahí perdida? Esa. En el producto mesa 3, en abastecimiento, rutas, En la pestaña, Aquí tendría que ser manufacture y bajo pedido, ¿no? Vale. al no estar como manufacture, no va a lanzar ninguna orden de producción. Por eso que ya no está lanzando. Vale. Es esto, ruta, fabricar y bajo pedido. Entonces eso llevado a DO es bajo pedido y manufacture, no buy. Por eso no te está... Por eso no me... Ahí no está enganchando. Eso también nos está pasando con las mesas, que se está enganchando ahí las compras de la mesa.
Te voy a dejar los aquí al lado. Me voy a empezar A ver, entonces, la primera. Pero bueno, vimos que con las sillas se funciona. Habría que ver esto y luego la acción. Vale, bien. Una vez que aquí hemos generado datos, nada, también ver la parte de, lo podemos ver en modo calendario, las órdenes de producción, ¿vale? Aquí lo tengo del mes, pero puedo verlo el de la semana o puedo ver el del día de hoy, ¿vale? También tiene un vista Gantt, ¿vale? Hay gente que le puede decir más la vista calendario, aquí la vista diagrama de Gantt, ¿vale? Y de hecho aquí estará informando, a ver que esta parte no, aquí estoy entendiendo que el azul estará realizado, el blanco sin realizar, los azules son las órdenes de trabajo y el amarillo será la orden de fabricación, ¿vale? Y también formato gráfico, ¿vale? Que es información. Aquí pues podría decir por mes es solo este. Por día, ¿vale? Tablas dinámicas, formato gráfico, ¿vale? Todos los datos que has ido generando ha creado información. Aquí en producción, a su vez creó esa información también en ventas. Y hay un sitio en el que el directivo puede ir viendo, pues, lo que decimos oportunidades, ventas. Vale, ventas. Por cliente. Por producto. ¿Vale? Y vais analizando el tema. Eso, en formato gráfico, ¿vale? Pasas a tablita, o pasas a barras, o pasas a tendencias, ¿vale? Para ventas, para compras, para tal, ¿vale? Por eso yo no entiendo que alguien vaya a la contabilidad pura y dura y haga estos análisis allí. ¿Vale? Me cuesta verlo, lo tienes en colores, ¿vale? Hago el análisis por día, por cliente, por no sé cuánto. Vale, pues está ahí esa parte. Vale, esa parte. Vale, entonces ya nada, para acabar, hay que tomar el tiempo que queráis, a ver si a martillazo sale alguna o no sale, ¿vale? El martillazo al final son los afines finales en producción, ¿eh? No entra en tolerancia, martillazo. Hemos visto, ¿vale? Veis que al final es el proceso complejo, pero es el proceso complejo que refleja la complejidad del proceso administrativo, logístico de la empresa, ¿vale? Tuvimos que crear clientes, tuvimos que crear proveedores, tuvimos que crear productos, tuvimos que crear la fábrica, que es los centros de producción, qué operaciones podemos hacer en ellas, y luego para cada producto yo tengo que definir, y lo hace la oficina técnica, es cómo hago para producir esto. Tengo que ir por esta ruta y
Y esa ruta está compuesta de operaciones que puedo hacer en X máquinas. Y además está compuesto de una lista de materiales, ¿vale? Entonces eso lo hace la oficina técnica y eso se refleja aquí. Por cierto, la lista de materiales hemos llegado a importarla de SolidWorks, ¿vale? Alguien la define en SolidWorks, todo lo bien que lo puede hacer ahí, y de pronto le dices, trágamelo al OpenRP y lo conectas, ¿vale? En una mesa y en una silla puede ser ridículo. En un autobús, en no sé qué, a lo mejor hay 2.000 piezas, a lo mejor es un mes de trabajo o 2, ¿vale? Y además puedes coger más características. Incluso hay, pues eso se hace desde SolidWorks. Hay quien, pero para eso hay que parametrizarlo así, y está intentando migrar ya las operaciones. O sea, además de la lista de materiales que ya lo consiguió, están intentando migrar las operaciones. Para eso lo que tienen en SolidWorks está definiendo que, digamos, la pieza va evolucionando, ¿vale? Estado 1, estado 2, estado 3, estado 4. Cada estado se unifica una operación, de tal manera que migre traiga toda la lista de materiales como operación 1, 2, 3, 4, incluida, ¿vale? A ver si lo consigue. A ver si lo consigue, ¿vale? Para eso ya en SolidWorks tiene que estar pensando cómo convertirlo a Odoo. No es algo inmediato que llegas allí y lo haces, no. El delineante de SolidWorks tiene que estar trabajando pensando en que esa información se la va a pasar a un ERP, ¿vale? No lo que están haciendo ahora, que es para hacer sus planitos o hacer sus no sé qué, no. Vas a tener que diseñar previendo las operaciones que luego tienen que ser fabricadas, ¿vale? O sea, se ha llegado hasta eso y vamos, lo estamos viendo con una gente. Bien, y una vez hecho esto, con todos los flujos lógicos que hemos hecho productos que se pueden vender, productos que pueden fabricar, productos que se pueden comprar. Y hemos dicho que algunos eran contra stock y otros bajo pedido, ¿vale? Luego disparábamos la venta, que es el flujo que está esperando normal, está esperando un flujo pull, ¿vale? Se puede cambiar, y se pueden hacer flujos push, que era un poco lo que preguntabais antes, de yo lanzo la producción y luego que tira hacia adelante, ¿vale? Lo que hemos explicado es un pull, la venta tira, ¿vale? Una vez que la venta tira, la venta avisa al almacén que tiene que sacar esto dentro de un mes, pero para sacar eso necesitas producir. Para producir necesito la materia prima y la necesito comprar. Entonces va hacia atrás y genera órdenes de salida, genera órdenes de fabricación, genera borradores de órdenes de compra, genera albaranes de entrada, ¿vale? Las órdenes de compra, una vez que las lanzo, lo que lanzaba era albaranes de entrada. Y ahora, eso era el flujo administrativo, ahora empieza el flujo real. Ahora las piezas empiezan al revés. Las compro, las recepciono, entran en el proceso productivo y salen del proceso productivo y ven por la pieza fabricada. La pieza fabricada ya tengo un stock de salida y ya puedo darle la gran de salida, ¿vale? Los documentos se generan hacia atrás y el material empieza a subir otra vez, ¿vale? No nos fijamos, empezaron a salir las facturas por ahí. Vete a facturas. Las de compra o de venta. Generamos las dos, generamos pedidos de venta, generamos... Están sin validar. Pero sí. Si vas aquí, la factura. Sí, porque ahí sí que hicimos a la compra y la recepción. Pero en el otro no, creo que no la sacamos al final. Sí, No hicimos el out. El flujo de facturación puede ser antes de la entrega, después de la entrega, en cualquier momento. Esos flujos de información también se generan. Vale, entonces ya trae aquí la información. Vale, y ahora, por ejemplo, registra el pago también. Registras el pago, método de pago, banco, pum. Otro botón más, o luego mándalo a la remesa o lo que quieras, ¿vale? Y entonces ahora vamos a asientos contables. Vamos a asientos contables, ¿vale? Y ahí está tanto el de la venta como el del pago. ¿Vale? El del pago está sin asentar aún, porque hasta que te lo veas en el banco no te lo crees. La venta sí, la existe, ya la tienes que contabilizar. Creo que siempre pone el asterisco. Es que si está en asterisco está sin asentar. Está sin, Si no tiene asterisco está asentado.
Una vez lo asiente le va a cambiar el número. Él creó el borrador del asiento, pero hasta que no veas el dinero en el banco y así todo. A veces lo ves y ahora con la SEPA te lo puedes ver y dejar de ver. Se puede hacer automáticamente que lo asientes o no. Nosotros tenemos que el de pago sea borrador, pero se puede poner que lo asiente automáticamente. Y ahora la factura parece pagada ya. Yo suelo ser malo y digo, hay gente que le pagan por hacer contabilidad. Ahora le pagan por hacer ingeniería financiera, al menos, ¿no? Legal, todo legal. Vale. Y bastante hay con lo que hay. Al financiero, pero no para hacer asientos contables, eso no, eso está en lo automático. Tú no lo digas, ¿eh? No lo digas, tú di que lleva mucho trabajo. El 90% suele estar asociado a compras y a ventas, o amortizaciones, eso salen todos automáticos. Subvenciones no, todavía no hay módulo de subvenciones, habrá que crear uno para España y algunas hay operaciones por ahí que no, que sean sí que hay que asentarlas. En el 90 ya salen compras, ventas y tal, salen hechas. Y los pagos y los cobros. Y la conciliación. Vale, y la conciliación, ahí está. Vale, el módulo de proyectos está relacionado con tareas. ¿Podría importar datos del día para Es más complicado. Es más complicado. No, porque tú entras en una tarea y hay un montón de información. Habría que ver si la información en ese programa es similar a la que tenemos nosotros. Si los datos son coherentes, puedes migrar, si no, no. Habría que... Aquí las tareas, si las asignas personal, además está haciendo el coste de las tareas. Lleva contabilidad a mayores. Te da las tareas por realizadas o no, también. Él sí que, si ahora que lo preguntaste, él utiliza un artificio, que es la parte de coste hombre de las órdenes de fabricación, hace un apunte en la parte de proyectos, porque es donde apunta el tema. ¿Vale? No tiene que anotar en algún lado, donde lo anota. No, el coste de máquina va contra la máquina, el coste de hombre va contra... Crea unas tareas que se llaman orden de fabricación 2, orden de fabricación 3, orden de fabricación 4, orden de fabricación 5. Hace ahí la anotación de horas, la anota contra proyectos. Y a la vez contra contabilidad analítica. Hay otra parte que hay la contabilidad, le permite llevar contabilidad analítica. Vale, y aquí cada orden de fabricación, digamos, le ha abierto una cuenta analítica propia. Y yo sé, y de ahí saco el escandallo, o el coste del análisis de esa orden de fabricación. Vale, porque me ha hecho un apunte con esa etiqueta para esa orden de producción. Lo va anotando en algún lado, te da igual donde la anote, entre comillas, luego le pides que te dé esa información. La va a buscar aquí, te da el escandallo, el coste de el análisis de coste de esa orden de fabricación. ¿Vale? ¿Para qué sirve también? Bueno, había la orden de trabajo ficticio, ¿qué te sirve? ¿Cuesta siempre lo mismo fabricar este boli? No, no. Imagínate que has fijado que el precio del material es el mismo y que cuesta, pero no es lo mismo fabricar 1000 bolis que 10.000, ¿vale? Pues entonces tú lo que generas es una orden de trabajo ficticia de 1000 bolis y ves lo que cuesta fabricar 1000 bolis y luego fabricas, dices, y si fabricara 10.000, ¿cuánto cuesta? Y te dice cuánto costaría fabricar 10.000. Entonces te hace una simulación, te dice que lo pueda fabricar la materia prima, que es la misma, en ese momento dice que es lo mismo, que luego tendrías que ver si incluso comprando de 10.000 te sale aún más barato, pero inicialmente no, pero ya simplemente por costes de preoperación y de postoperación te sale más barato fabricar 10.000 que 1.000. Y te lo está diciendo, te permite hacer esos análisis. Si te vale la pena juntar varias órdenes de producción y esperar, ¿vale? O lanzas de 1000 en 1000. Ahí el de producción decide, le da una herramienta de análisis para poder decidir si lanzo orden de producción 1 o agrupo todas las mesas y las lanzo dentro de una semana, estoy en plazo, junto varias órdenes y ahora lanzo 5000 mesas. Siempre va a ser más rentable que lanzar 1000. Me permite hacer ese análisis, creando órdenes de trabajo ficticios. Así.
O yo ahora soy la oficina técnica y tengo que crear, me piden el presupuesto de esto. Creo una orden de trabajo ficticio, digo, me va a ocupar 1 hora y media de máquina, la materia prima, este es el coste que tengo, y me están diciendo que fabrique 1000 o 5000 y hago distintos análisis. Si fabrico 1000, si fabrico 5000, ¿vale? En base a los datos que tiene la APP, creo, y puedo emitir, la oficina técnica puede emitir un nuevo presupuesto, ¿vale? Las oficinas técnicas están haciendo continuamente presupuestos basados en el know-how de la gente, ¿vale? Aquí, digamos que tienes una base de datos de la que tiras y que te ayuda a hacerlo. O eso lo haces en una hoja Excel. Así te permite hacer las 3 vertientes: coste máquina, coste hombre y coste material. Si tienes por ahí la información. Y distribución analítica es lo mismo que hablar de un contrato que tenemos No, eso son relacionados. Son distintas caras. Yo solo voy a decir que es un triángulo y yo si lo veo desde el lado de contabilidad le llaman contabilidad analítica, si lo miro desde el lado le llaman contrato y si lo miro desde le llaman proyecto. Cada uno ve lo que ve. Cuando creas un proyecto, por defecto crea un contrato. Digamos que el proyecto lo asocia a tareas y el contrato lo asocia a la parte económica. Y tienes el análisis de ambas caras. Pero digamos, sí, la distribución analítica está asociada. El contrato es desde ventas, Nuestra parte de ventas, si tuvieses algún contrato creado en cuentas analíticas, te figuraría aquí, está relacionado con este proyecto. Pero tú luego aquí a mano puedes crear un árbol con padres e hijos y jerarquizarlo. Por ejemplo, tengo las 10 horas de producción y todas pertenecen a la misma línea. Podría crear la cuenta analítica línea 1 y la línea 2 y entonces comparo qué línea es más eficiente que la otra. O departamentos, o comerciales. Pero es un trabajo que tienes que hacer antes de... Pero si están relacionados, cada uno ve lo que le interesa ver. Pues que le llama tipo de cuenta, contrato, proyecto. Por eso. No sé si queréis preguntar alguna cosa más o acabar lo que queráis. otra cosa que tengo que quedar. Si en el caso de que fabriques bajo pedido y no hay stock en almacén, haces desde compra directamente. No, la venta dispara un albarán de salida. El albarán de salida, como no encuentra en stock, no es capaz de sacarlo, el planificador lanza una orden de producción y la orden de producción necesita materia prima. Entonces, la materia prima lanza órdenes de compra por radar. Y eso lo lanza el planificador. Lo cual el planificador a veces tarda, O sea, no es cada segundo. Entonces, ya el planificador no terminó de lanzar eso. O algo hicimos mal en la mesa porque vi que la operación de la mesa ninguna la hizo bien. Nosotros mismos, el de la mesa, no lo debimos hacer bien porque sí que debería haber lanzado hacia atrás pero digamos, es una cadena. El último eslabón no lo lanza el primero, no, este eslabón enlaza este enlaza este enlaza este. Si algún eslabón se soltó, rompió la cadena. Creo que no llegó a hacer órdenes de compra de la materia prima de la mesa. No sé por qué. Algún eslabón nos falta información. Vale, pues desde ahí con cuidadito porque ahora tendríamos que poner una labor un poquito. Tienes que ir hacia atrás y al final veis que son como 5, 6, 7 aspectos diferentes. Pero sí que debería haber lanzado la orden de salida, la orden de fabricación, la orden de fabricación, el pedido de compra de las materias primas. El sistema lo tenéis disponible unos días para que podamos trabajar. Sí, o CDTIC o CDTIC virtual, fas unha petición e está activo. De todas formas, si queréis, os dejamos esta demo abierta unos días. Sí. Eso ya, esas no, esta demo la hicimos nosotros desde nuestro servidor. Y lo que dice es que hay instancias disponibles en el CDTIC virtual y las descargáis en casa y traes con el mismo usuario. Era para terminar el ejercicio. Sí, os dejamos. Vale. Pues terminada, al margen de que ahora al acabar, si queréis,
hacéis alguna pregunta capciosa. Yo cuando hago la compra a un proveedor, tengo aquí la fecha de pago. Tengo que poner ya la fecha de pago. ¿Lo tengo que pagar o no? Si tienes acordada con él eso, se lo informas, no es un campo obligatorio. Con el vencimiento. Claro, si tienes esa información, avísalo, si no, al que tenga que cobrar o pagar, no la has informado. Infórmale ahí si tienes. En el pedido debería venir ese tipo de información. Si no la tienes, te la dejas en blanco o. Lo digo, cuando yo compro del proveedor, Sí. Porque no te Paga- ha informado cómo quiere él que tú le pagues. claro. Puedes poner pago a 30, pago a 90. Sí, porque después quiero ver, después para hacer el flujo de caja, ¿no? También. Sí. Por eso pregunto, si uno Sí, paga sí. 30, otro 90, otro 60 y yo Sí. cobro a 30 o 90 o 120, da igual. Sí, a la hora de hacer el pedido, comprueba eso. Sí, pero tengo como hacer el análisis de mi flujo de caja también, entonces. Sí, puedes hacer una previsión de tesorería. Hay que jugar un poco. ¿Se puede hacer? Sí. ¿Y cuenta resultados? Resultado bien. No de contabilidad, no, no resultados contables, digo cuenta de resultados. Composición de tesorería. Sí. Sí. Tienes que trabajar en los informes que vimos, filtrar por fecha, lo que sea, pero sí, la cosa. Y dejarlo preguardado y luego consultarlo. Sí lo puedes. Bueno, eso ya es.